se trata y por qué la necesidad en algún momento, perdón, se me había olvidado grabar, en algún momento nosotros podamos certificar consejeros, podamos normalizar. Pero todo tiene que ver con la historia. Si no conocemos la historia, difícilmente vamos a entender el por qué la necesidad de los consejeros y por qué a veces se ha deformado tanto el proceso de la consejería. Desde este punto de vista académico, evidentemente, nosotros tratamos de visualizar todas las bondades de los consejeros, pero desafortunadamente en la práctica real a veces no funciona de esa manera. Y nosotros tenemos que conocer qué es lo que sí tienen que hacer y qué es lo que no deben de hacer. Y sobre todo, ¿por qué? No bajo los criterios de una persona o bajo los criterios de una percepción, sino bajo las normatividades oficiales mexicanas. Es decir, hay normas oficiales mexicanas que nos indican qué es lo que debe de hacer un consejero y qué no debe de hacer. Justamente porque se ha desvirtuado mucho. Pero bueno, vamos a ver un poco de la historia. Déjenme les comparto una presentación. Vamos a ver, ya habíamos platicado en la clase pasada que tuvimos un poco de la historia, sin embargo vamos a recordar un poco de esto. Para eso déjenme les comparto, les pongo por aquí compartir. Ahí espero que todo el mundo ya pueda visualizar la presentación. Díganme si sí, por favor. Sí, se puede. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver un poco acerca de esta historia de los centros de tratamiento. Vamos a comprenderlo con el propio desarrollo de nuestro país. Vamos a ligarlo con los eventos históricos. Por supuesto, si nosotros tratamos de ver toda la historia completa de cómo se han tratado las adicciones hasta ahora, pues no acabaríamos en las 10 horas. Vamos a ver momentos importantes o quizá más importantes que tienen que ver con el desarrollo de la consejería. Para empezar, tenemos que saber, tenemos que entender, probablemente todo el mundo ya lo tenemos muy claro, que existe algo que se llama NOM, que es la norma oficial 028, y esta norma oficial 028 nos habla acerca de los procesos de los tratamientos en los centros de adicción que funcionan de una manera residencial. Es decir, todos aquellos establecimientos, todos aquellos lugares que se hacen llamar clínicas, centros de tratamiento, incluso a veces utilizan mal el nombre y se autodenominan albergues, pero que en su aviso de funcionamiento están tratando a personas con una dependencia, todos aquellos caen y que además tienen a los pacientes dentro de sus instalaciones por un periodo, ya sea 3 meses, 2 meses, 45 días, incluso una semana que tuvieran al usuario tomando un tratamiento, todos están en la categoría de centros residenciales. Porque la otra forma, aparte de los centros residenciales, son los establecimientos ambulatorios. Estos establecimientos ambulatorios, a diferencia de los residenciales, es que el paciente no se queda, el paciente no pernocta ahí. El paciente regresa a su casa, va a una sesión, como ir al psicólogo, como ir al médico, va a un par de sesiones a la semana o una sesión, dependiendo lo que pueda, lo que pueda pagar, la facilidad que tenga de llegar, el grado de dependencia que tenga, la motivación, es decir, muchos factores. Todo dependerá de todos esos factores y ya el usuario va a esos tratamientos ambulatorios a un establecimiento, termina su sesión, generalmente de 45 minutos, y regresa a sus actividades en la casa, en la calle, tiene esa libertad. Se quedan ahí a dormir, las personas viven ahí su proceso. Entonces, para esos establecimientos se genera esta norma oficial mexicana 028, que su nombre completo es NOM, que indica norma oficial mexicana, guión SSA2 028 del 2009, guión 2009. Ese 2009 pues indica el año en el que se aprobó. Como se dan cuenta, ya es un poco viejita esta norma, sin embargo es la actual.
Desde hace ya 3 años aproximadamente se ha hablado mucho acerca de la actualización de la norma. Y cada vez que va terminando un periodo dentro de algún gobierno, cuando va terminando incluso un cierre de año fiscal, nos indican que ya están próximos a actualizar la norma. Sin embargo, hasta ahora, hasta el día de hoy, hasta hoy en la mañana, no ha salido la actualización en la Gaceta Oficial. Y mientras no se publique ahí, en el Diario Oficial de la Federación, perdón, no entraría como vigencia una. Tenemos una norma anterior, sin embargo, esta norma del 2009 es la norma actual y ahí podemos ver cuáles son todas las generalidades para los centros de tratamiento y algunas de las cosas que tienen que cumplir los consejeros en adicciones. Pero bueno, para llegar a esta norma existe una breve historia. Entonces les voy platicando. En esta historia, ya saben, ahí está bajo la línea del tiempo. Me gusta representarles la historia con una línea del tiempo. Y lo primero que tendremos sería, o podríamos visualizar para una referencia, es 1935. 1935, pues, yo veo a todo el mundo muy joven aquí, digo, pero no sé qué tanto ubican 1935 con, si acaso, con películas, con referencias históricas. ¿Qué ubican de 1935? Platiquen. Todo el mundo me va a decir, yo soy de Justin Bieber para acá. ¿De qué me está hablando? Yo soy de Bad Bunny para acá. Eso es muy antiguo. Bueno, 1935, ya lo veíamos en las sesiones anteriores, que México pues no estaba como tal preocupado por una dependencia. En México no estaba preocupado porque no veíamos el consumo de las sustancias como un problema de salud pública. Evidentemente había casos que parecían aislados en donde las personas pues adquirían una dependencia, pero no se veía como una enfermedad, no se veía todavía como algo grave y mucho menos como un problema de salud, se veía justo como eso, se veían como situaciones aisladas, sobre todo en las comunidades, es decir, recordemos que incluso prehispánicamente pues ya se consumían algunas bebidas alcohólicas aquí en México. ¿Qué bebida alcohólica tenemos prehispánica? Cuéntenme. Señor Daniel. Señor Daniel, compártanos, por favor. Tiene su micrófono cerrado, no lo puedo ver en la cámara. Veo que levantó la manita, pero su micrófono anda cerrado. Ya estoy por ahí. Bueno, buen día, saludos desde Ayutla de los Libres de Guerrero. Tenemos un congreso aquí nacional, pero bueno, la bebida prehispánica pues fue el pulque creado desde los tiempos de nuestros antepasados, los pueblos antiguos, ¿no? Yo creo que es la primera bebida de fermentación y pues no me quiero extender, quiero dejar que los compañeros participen. Quería saludarlo y decirle pues que estamos, ¿no? Aquí vamos a tratar de estar el mayor tiempo posible del día. Saludos, Lick. Muchas gracias, señor Daniel. Muchas gracias. Efectivamente, sí, una de las bebidas que prehispánicamente se conocen ya como un fermentado de algún fruto de la tierra, de alguna planta, es el pulque. Entonces, pues generalmente este descubrimiento o esta creación del pulque se empezó a extender, se empezaba a beber, las personas se daban cuenta que obtenían algún tipo de efecto y en algunos casos se generaba una... Pero pues parecía que no pasaba tanto, ¿no? Los veían, insisto, como un caso aislado, pues el borrachito del pueblo, el que anda todo el día ahí, bueno, pues no pasó nada, no se veía, insisto, como un problema de salud pública. Entonces, pues aquí en México no lo veíamos todavía así. En 1935 estábamos más preocupados por otras enfermedades del tercer mundo, ya lo comentábamos anteriormente,
Sin embargo, en Estados Unidos, vamos a hablar de nuestro vecino país del norte, en Estados Unidos, 1935 es un momento importante. ¿Por qué es un momento importante, señor Miguel Ángel Guzmán Mora? Usted seguramente sabe de esa historia. Maestro, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Estaba preguntándome algo mi compañero. Ah, mire, lo agarré distraído por ahí. No le pregunté por eso. 1935, ¿qué evento importante en Estados Unidos pasó? Hablando de las adicciones, evidentemente, el manejo de... Ay, caray, ya hasta nos ambientaron con música y toda la cosa, creo que... Bueno, déjenme, les cierro el micrófono. Stephanie, por favor, ayúdeme. ¿Es cuando nace el programa de Alcohólicos Anónimos? Sí, exactamente. Bueno, ya nos estaban ambientando la respuesta ahí de si te vienen a contar cositas malas de mí. ¿Qué cosas, no? Bueno, respuestas interactivas. Muy bien. 1935 nace, recordemos, es un momento importante para la historia del manejo de las adicciones, porque ahí nace formalmente este programa, el que probablemente sea uno de los más famosos, uno de los más reconocidos a nivel mundial. Desafortunadamente también es uno de los programas que más se ha desvirtuado, es uno de los programas que más se ha modificado y que se ha desapegado a lo que en algún momento planearon que fuera. Sin embargo, bueno, hablando de esa historia, técnicamente 1935 es cuando nace aquí en Estados Unidos este programa por dos personas que padecen de la dependencia y en algún momento se dan cuenta que el hecho de platicar, de poder compartir su propia experiencia, de poder compartir su necesidad de ya no consumir, de brindarse un apoyo mutuo entre estas personas, era más fácil lograr la abstinencia, lograrse mantenerse abstinentes, de tal forma que no solamente fue un evento aislado, sino que ellos platicaron y dijeron, mira, te das cuenta que han transcurrido ciertas horas y no tenemos ni siquiera la necesidad del alcohol, ¿no? Cuando normalmente encontramos esa necesidad en todas partes. Le ponen un nombre, nace este programa, de ahí ya años más adelante lo conocemos como un programa de ayuda mutua, exactamente por eso, por esa situación, porque estas personas se dieron cuenta que de esa forma, pudiendo compartir y entendiéndose entre ellos, en algunos casos ellos habían platicado con otras personas que no tenían la dependencia y se daban cuenta que aquellos que no habían cursado por una dependencia era muy difícil comprender. De forma que se dan cuenta que ellos como consumidores sí pueden comprenderse, se brindan esa motivación y entonces le ponen nombre y empieza como tal ese programa de Alcohólicos Anónimos, que insisto es un referente necesario para el tema de la consejería. Más adelante, como esto lo llevaron muy en serio, tenían mucha intención, recordemos que pues, también eran personas con alto nivel sociocultural, un alto nivel educativo, un alto nivel económico, pues lo hacen formal, lo llevan de alguna forma hacia una realidad y entonces en 1939, como fruto de esos esfuerzos, generan como tal el primer libro. Ya hacen un libro en donde ellos indican una serie de pasos, se dan cuenta, empiezan a desmenuzar, bueno, no solamente es estar juntos, no solamente es el hecho de platicarnos la experiencia, hay un cierto tipo de técnicas, tenemos que seguir algunos pasos. Por ahí empiezan a nacer esos 12 pasos tan famosos que conocemos del libro de AA. Entonces existen esos 12 pasos, ellos lo publican en este libro y más adelante, hasta 1945, pero bueno, a ver, déjenme regreso un poquito antes, en este libro
Ya estamos hablando de 1939. Si estamos hablando de Estados Unidos, si hacemos una referencia para México en los años 40, o sea, 1939, casi los años 40, no tenemos, en México tampoco seguimos todavía sin darnos cuenta, seguimos sin entender que hay consumo, que hay consumo sí, pero que hay una dependencia y que no hay como tal, que no representa un problema de salud pública. Entonces, ahí vamos un poco atrasados, nos empezamos a desfasar en México en ese sentido. Cuando ya en el vecino país del norte ya están hablando acerca de un libro, aquí en México, pues 1939, seguimos todavía en una situación en donde no podemos comprender que esto representa, insisto, un problema de salud pública. Vienen días difíciles, vienen guerras mundiales y entonces nos llega 1945, los países están preocupados por otra situación, incluso México participó en esa contienda, mandó de apoyo a nuestro glorioso y heroico Escuadrón 201 a la Segunda Guerra Mundial. No voy a decir que hacer el ridículo, pero bueno, se mandó al glorioso Escuadrón 201 a participar en la Segunda Guerra Mundial. Había otras preocupaciones más grandes que solo el hecho de las personas que consumían alcohol. Insisto, seguíamos viendo 1945 en México no como un problema de salud pública todavía. En 1945 sí efectivamente se hace como tal, existe un primer grupo de personas en Monterrey, Nuevo León. Y esa característica era que, aunque el grupo estaba en México, un grupo de Alcohólicos Anónimos que desde que lo crearon en 1935, ellos decidieron, pusieron algunas reglas. Alguien que nos comparta cuáles fueron brevemente algunas de esas reglas para poder generar un grupo de AA. ¿Cuáles son esas breves reglas? ¿Quién nos comparte? Alguien que la sepa. No, nadie de plano. No, nadie conoce las reglas de los grupos AA, señor Sebastián. Bueno, básicamente cuando nacen los grupos, la idea principal era basada en la tercera tradición, que solamente aceptaban alcohólicos puros, que la gente que tenía otro tipo de dependencias no podía ser aceptada, ni mujeres públicas y muchos detalles, hasta que hay un suceso donde una persona se acerca y les pide que le permitan formar parte del programa de Alcohólicos Anónimos, porque él tenía una dependencia más fuerte que el alcoholismo. Hay varias versiones con respecto a eso, pero bueno, dice ahí, se supone que Bill W. platicó con los compañeros y simplemente dijo, ¿qué hubiera hecho Dios en este caso? Y ahí en ese momento fue aceptado. Obviamente en aquellos años pues no había los centros de tratamientos de adicciones como los conocemos el día de hoy, no había granjas ni mucho menos, trabajaban en principio en la casa de Bill W., donde dice la literatura que su esposa preparaba grandes cantidades de café. Es básicamente, licenciado, mi opinión. Muchas gracias. Heidi Linday, sí estoy pronunciándole bien, o ya le estoy cambiando el nombre. Gracias, señor Sebastián. Le cierro el micrófono. Heidi, por favor. Creo que la principal requisito o regla, se puede decir en cierto punto, es que tenga el deseo de dejar la bebida en ese entonces, que era como que lo que aplicaba, y la parte del anonimato, tengo entendido, también es como fundamental, y por eso es que en sí como que las reglas se estructura en base a las 12 tradiciones.
Sí, muchas gracias, Heidi. Algunas de las reglas justamente eran, primero, que las personas que asistieran ahí, que es muy importante esto, es que fueran totalmente voluntarios. Es decir, ellos desde ese momento, desde la creación de esos programas, ya se daban cuenta, ya podían visualizar que funcionaba, que tenía un poder muy alto este programa de Alcohólicos Anónimos, siempre y cuando fuera completamente voluntario. Cuando se perdía la voluntariedad de las personas para poder asistir a esos grupos, para poder pertenecer, entonces pues ya perdía potencia este programa. ¿Por qué? Porque al darse cuenta muchas personas que había un programa, que había un tratamiento para tratar las dependencias, principalmente el alcohol, pues muchas familias, al tener a un familiar con esa enfermedad, lo que trataban de hacer es instigarlo para que llegaran a esos grupos, por no decir obligarlo. Y entonces, bueno, se dieron cuenta que evidentemente eso no funcionaba, ¿no? Entonces, de las primeras reglas de los reglamentos que tenían es que justamente tenía que ser completamente voluntario. Estos grupos, aparte que sean voluntarios, también sesionaban exclusivamente hora y media. ¿Por qué el tiempo? No lo sé. La verdad es que no sé, yo no he leído nunca una referencia que nos diga el por qué exactamente hora y media y no 2 horas o 1 y 20. ¿Por qué hora y media? No lo sé. Simple hora y media que se tenía que sesionar y listo. Probablemente también dentro de todos los diálogos que hicieron se dieron cuenta que los procesos y los periodos de atención tienen mucho que ver con ese tiempo, posiblemente, pero eso solamente es una conjetura mía, no tengo un dato certero para eso. Lo que sí es cierto es que hora y media. Entonces, en este grupo que se hizo en Monterrey, solamente aceptaron a personas que eran norteamericanos, aunque estaban en México. Sin embargo, ya sabemos que de toda la vida, hemos tenido grupos de extranjeros en México que pues vienen a montar sus negocios o que vienen a hacer algún tipo de negociaciones, que tienen sus residencias aquí, que tienen sus intereses en México. No era extraño el caso en Monterrey. Recordemos que en esa época fue el auge de la industria acerera y la industria del licor en Monterrey. Entonces había muchos extranjeros, especialmente norteamericanos, radicando ahí. Y bueno, pues estos acereros, los trabajadores del acero, por el clima, por lo pesado del trabajo, por la soledad, por no involucrarse con las personas, con los mexicanos, pues hacían sus pequeños núcleos, de tal forma que aún así se sentían aislados y pues algunos de ellos empezaban a refugiar en el consumo del alcohol, y eso a su vez producía, cuando ya empezaba a ser un problema, producía que había accidentes laborales, que tenían ausencia en el trabajo, que no había una buena productividad, y evidentemente a la industria acerera, como cualquier industria, pues no le convenía que sus trabajadores, que eran mano de obra muy calificada, de alto riesgo, pues estuvieran en una situación. Hay un grupo que está ayudando con esta dependencia, que solamente sesionan hora y media, y lo más importante, que sesionan después de su hora laboral. Es decir, aquí como empresa me funcionan, y una vez que ellos salen, pues los puedo de alguna manera instigar para que, o condicionar para que estén en el grupo. Van de alguna forma a tener un tratamiento y pues espero que dejen de consumir y me reduzcan el riesgo, me aumenten las ganancias en la empresa. Y bueno, pues normalmente así lo hizo esta industria acerera, y solamente recibían a norteamericanos ahí. Pero este grupo de Monterrey duró muy poco tiempo, solamente duró un año. ¿Por qué creen que duró este año? Nada más un año nos duró el gusto. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan? Monse Romero, platíqueme, ¿por qué cree que duró un año nada más? Monse Romero. No,
No se le ocurre. Ya, perdón, no podía prender El micrófono. Sí, no sé si por lo de la hora y media que haya... Uy, ya, Monse Romero ya se le metió un transformer ahí a su computadora. Bueno, hay algunos pequeños cortes ahí con el audio. Justamente eso pasa cuando el internet no está completamente dedicado en estas sesiones. Ojalá todo el mundo, en las sesiones que les faltan, garanticen que puedan conectar vía cable. Es muy importante que conecten sus computadores vía cable o que acerquen sus dispositivos lo más cercano que puedan al módem, si es que no tienen la posibilidad de un cable. Bueno, entonces, este grupo cerró, yo les doy la respuesta rápida, cerró por presión de las industrias que estaban produciendo alcohol. Es decir, aquellas industrias que producían alcohol en Monterrey se enteraron que las otras industrias trajeron grupos de Estados Unidos para poder tratar el alcoholismo y dijeron, hey, aquí hay un problema de intereses, ¿no? Es probable que no sabían muy bien de qué se trataba, pero pues ellos veían como tal, veían hacia sus intereses que podían en algún momento determinado mermar las ganancias. Es decir, ¿qué va a pasar si las personas dejan de consumir mi producto, ¿no? Pues me voy a ir a la bancarrota, voy a dejar de tener ganancias. De tal forma que estas empresas productoras, envasadoras de licores radicadas en Monterrey, hicieron presión hacia el gobierno federal. Qué raro, ¿no? Eso. Hicieron presión y entonces el gobierno, de alguna manera poco justificada, presionó para que cerraran en este grupo y no hubiera más grupos en Monterrey. Entonces, rápidamente, ese primer intento en 1945 de un tratamiento en México, aunque no fuera para mexicanos, pero ya estamos hablando de que al menos ya estamos permeando la información, ya estamos conociendo que hay un cierto tipo de tratamiento, estamos entendiendo ya en 1945 que hay un problema de dependencia, que ahora sí ya representa un problema de salud pública, que está asociado con riesgos, que está asociado con enfermedades, que está asociado con desintegración, que está asociado con muchas cosas en la vida. Entonces, bueno, ya medio se iba a empezar a voltear los reflectores para allá, pero pues lo desaparecen rápidamente. ¿Qué pasó después? Un año después, 1946, entonces es cuando les digo que se cierra este grupo. Rápidamente lo cerraron, lo desaparecieron. Y no es hasta 1956, es decir, dense cuenta del tiempo. Yo sé que ahí están en las imágenes que les muestro, los numeritos. Se ve muy fácil decir del 46 nos brincamos al 50. Son 10 años en donde no hay absolutamente nada, tenemos oscurantismo total en cuanto al tema de las adicciones. Había por ahí algunos destellos, ¿no? Por ahí Cárdenas trató de hacer algo, pero la realidad es que hubo algunos destellos por ahí hasta que en el 56 aparece el primer grupo como tal en español. Ahora sí ya tenemos un grupo en español, porque además el de Monterrey pues hablaba en inglés y no se dejaba entrar tal cual, no dejaban entrar a los mexicanos, era exclusivamente para personas de Estados Unidos, para los que trabajaban en esas industrias y pues se hablaba en inglés. Hasta 1956, entonces ya estamos pensando en un primer grupo en español. Dense cuenta la importancia. Vamos a regresar un poquito a la historia. Todo esto empezó en 1935, cuando en el vecino país del norte estaban hablando de dependencias. Y nosotros, México, 1956, para que apenas dijeran un grupo en toda la extensión de nuestro país, imagínese usted. Lamentable, ¿no? Lamentable, es por eso ahí empezamos a explicar por qué la necesidad de consejeros, porque no teníamos una idea, llevamos un atraso histórico en el tratamiento de las adicciones. Bueno,
Y todo tiene mucho que ver pues con nuestra propia cultura también, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestra propia cultura. 1956, ahí sí, ahora sí ya tienen ustedes algún referente en cuanto a películas, en cuanto a cómo era la sociedad en ese momento, o todavía no. O de plano todavía no. Miguel Ángel, señor Miguel Ángel. Era, creo que cuando empezaron las películas esas mexicanas donde promovían que hay que tomar, llevar la serenata a la novia y todo eso, ¿no? Promovían. Eso de llevar la serenata a la novia suena muy romántico, pero, Bueno. Sí, pero la realidad era otra. Ah, Un poquito antes. sí, sí, o sea, había propaganda hacia el licor, pues en vez de haber una prevención, pues promovían eso, ¿no? Entonces las personas pues optaban por hacer lo mismo. Muchas gracias, señor Miguel Ángel. Justamente ahí quizá le damos nacimiento y gestación a lo que después nos formaron las abuelas como los machos mexicanos. Poquito antes, en 1951, fue la primer película mexicana que después le llamamos del cine de oro. Imagínense usted, le tuvimos que poner ese nombre. Ahorita voy a decir por qué le pusimos ese nombre, el cine de oro. En 1951 fue cuando se estrenó la película que se llamaba Allá en el Rancho Grande, imagínese usted, 1951, ahí es cuando nace, cuando viene la apertura de todo este cine, que de alguna forma, a través de un condicionamiento, apréndanse esa palabrita, los que hay muchos psicólogos aquí, acuérdenla, y los que no tengan en la mente, porque lo vamos a ver más adelante, a través de un condicionamiento y de una modelación de conductas, de un modelamiento, entonces nos empezaron a enseñar, a la sociedad mexicana nos empezaron a enseñar qué era el prototipo del hombre mexicano, ¿no? Es decir, te empiezan a enseñar que hay que ser bebedor, que hay que ser mujeriego, que hay que andar a caballo, pistola, maltratando mujeres, entre más mujeres, más macho, y todo ese tipo de cosas que nos empezó a enseñar esa vergüenza del cine mexicano de 1951, que en donde insisto, empezamos con el cine de oro. Y fue una época muy amplia en donde pues la creatividad creo que se nos acabó. Lo mismo que le pasa ahora a las telenovelas mexicanas, que es exactamente lo mismo, nada más que cambian el personaje. Exactamente lo mismo. Yo sé que ustedes no ven telenovelas, ¿no? Ustedes nada más ven series, pero telenovelas jamás. Sin embargo, si le echan un ojo a la telenovela, es lo mismo, exactamente es lo mismo de todas, el mismo refrito, le cambian al personaje, lo actualizan un poquito, se andaba a caballo, ahora ya anda en carro, pero generalmente es lo mismo. Para las películas mexicanas técnicamente era lo mismo, ¿no? La historia de los charros enamorados, mujeriegos, bebedores y demás. Bueno, ¿a qué vamos con todo esto? Que justamente pues era un referente en donde nos empezaron a enseñar ese cine de oro, así le llamaron, porque pues, era un cine muy malo inicialmente, pero de alguna forma en algún momento empezó a tener un giro hacia el romanticismo muy salvaje, empezó a tener un giro hacia lo patriótico, empezó a tener un giro hacia algunas cosas que se mezclaban entre lo positivo y lo negativo del consumo, pero bueno, de identidad nacional. Pero sobre todo lo más importante es que en algún momento llegamos a un declive, a una vergüenza total del cine mexicano, que ni siquiera quiero mencionarlo porque siento que se me ensucia la boca. ¿Alguien sabe qué época del cine me estoy refiriendo? ¿Alguien sabe? Que sí se quiera manchar la boca porque yo voy a amargar mi café. No, de plano, qué inocentes son todos ustedes, de veras. ¿Qué dice? ¿La época de oro del cine mexicano? ¿A eso se refiere? Más adelante de la época de oro, por eso se le llamó la época de oro, porque Ah, más la de las adelante. ficheras. ¿Mande? ¿La de las ficheras? Exactamente, ándele.
Entonces nos llega el cine de las ficheras. Yo sé que ustedes están muy jóvenes, hay muchos muchachitos por aquí que no saben qué es eso, ¿no? Que no tienen una referencia. Quisiera ponérselos de tarea, pero mejor no vaya y busque el cine de ficheras. Eso es un proceso. Bueno, es que a nivel de medios de comunicación es muy relevante esa época porque refleja lo que la cultura mexicana estaba teniendo como alternativa de distracción. Entonces, a nivel cultural, yo digo porque yo di clases de psicología en la escuela de comunicación y obviamente eso es una parte, no como parte vulgar, sino como una parte del reflejo de la ciudad, de la cultura mexicana, el cine de ficheras. Como parte de un sector de la población, porque nuestra república está... Sí, como un sector, exactamente. Exacto. Entonces sí, efectivamente es como conocer un poco de otros mundos que con la facilidad que tenemos del internet podemos tener el acceso a todos, ¿no? Podemos tener el acceso hacia las zonas o las poblaciones más bajas y cómo viven y cómo funciona hasta la población de los mis reyes, ¿no? Entonces que eso es lo mismo, ¿no? Que nos sigue manteniendo como tal por ahí en cierta expectativa, ¿no? Conocer otras formas de cultura. Pero sí, es un referente total. Entonces, sin embargo, ya viéndolo como una manera de mensaje, pues nos estábamos basando en ese tipo de esquemas, regresando al cine de oro, en donde en este tipo de esquemas, pues había que beber, había que consumir alcohol, había que ser parrandero y mujeriego, porque pues eso era el arquetipo que nos estaban imponiendo, que nos estaban mostrando y que pues era el ideal del que queríamos ser. Entonces, sucede eso, nos pasa hasta 1956, todavía no existe, es decir, recordemos por esta época del cine, lejos de verlo como un problema, al contrario, como sociedad lo estábamos alentando, lo estábamos promoviendo, estábamos haciendo, sí, una promoción de ese arquetipo y no lo estamos viendo como un problema como tal. 1957. En 1957 ya, ahora sí, hay 4 grupos que están sesionando completamente en español, ya para personas mexicanas, que estamos hablando de los grupos AA. Entonces, ya para el 57 ya hablamos de 4 grupos al menos distribuidos en ciudades, de las ciudades más grandes de México. Hasta 1961 ya tenemos a 6 grupos. Hasta 1961 ya tenemos a 6 grupos. Dense cuenta la cantidad de estados que tenemos en la República Mexicana y 6 grupos representan muy poco. Sin embargo, bueno, pues ya tenemos 6 grupos distribuidos en diferentes ciudades, ya va creciendo, pero dense cuenta del atraso que llevamos, apenas 6 grupos. Hasta este momento, Secretaría de Salud todavía no tenía como tal un programa poderoso, un programa eficiente, todavía no volteaba a ver de este lado el tema de las adicciones para poder generar algo. Sin embargo, estos grupos autónomos, estos grupos que no están patrocinados ni financiados por nadie, que no persiguen propiamente un interés económico, o que no lo perseguían en ese momento, generan estos grupos, los empiezan a extender. Hasta 1969, o sea, dense cuenta, casi principios de los 70s, estamos hablando de que casi estamos en la era de los 70s. Hasta ese momento ya como tal se lleva a cabo la primera asamblea donde hay ahora sí la representación de 21 estados de la República que por lo menos cuando menos tenían un grupo de AA dentro del estado. Entonces se lleva esta primera asamblea casi en los 70s para normalizar lo que están haciendo, para conocerse, para mejorar las formas en que están atrayendo a las personas, una asamblea, un congreso como tal y poner las nuevas directrices que existían en ese momento. Entonces,
si se dan cuenta, si ven la historia, 1969, casi en los 70s, apenas estamos hablando de la representación de todos los estados. Insisto, y quiero ser muy insistente con el atraso que llevamos propiamente en cuanto al tema del tratamiento de las adicciones. No es hasta 1999 que tenemos el surgimiento de la primer versión de la norma oficial mexicana, 1999. Hasta ese momento es el primer destello, la primera norma oficial mexicana, en donde ahora sí la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, algunos oficinas gubernamentales, entonces presionan y dicen, necesitamos poner una norma oficial mexicana. Hasta 1999, es decir, casi estamos hablando del año 2000. Ahora sí ya de nuestra época, ¿verdad? Ahora sí ya de nuestra era. Bueno, yo desde antes pues, pero ustedes sí ya de su era. ¿Por qué creen que hasta el año 2000, si estamos hablando, nos regresamos un poco antes, en los 70s, ya hay en todos los estados existen estos grupos AA? ¿Por qué hasta 1999, casi hasta los 2000, es decir, técnicamente 30 años después, existe la necesidad de una norma oficial mexicana? ¿Por qué necesitamos una norma? Primero entendamos rápidamente qué es una norma. Una norma oficial mexicana son los lineamientos, son aquellos lineamientos que deben de cumplir los servicios o las cosas. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad de las personas. Aquí lo más importante es garantizar la seguridad de las personas. Es decir, casi todo en esta vida cumple o debe de cumplir, debería de cumplir con una normatividad, una norma oficial. Por ejemplo, nuestra compañera Iris Jaime Moreno, veo que tiene unos audífonos, está escuchando la clase con unos audífonos. Si esos audífonos son de una marca seria que se preocupa por las personas, va a cumplir una norma oficial mexicana, en donde le indican a ese fabricante el volumen máximo para que no dañes a la persona que los va a utilizar, aunque ella le quiera subir a más volumen, pero va a representar un riesgo para su salud. Entonces, yo, Secretaría de Salud, te voy a ti, fabricante de audífonos, te voy a limitar que los decibelios que tiene que manejar estos audífonos sean a tantos decibelios para no dañar a Iris Jaime. Nadie que los compre, si son unos audífonos de una marca que representa realmente investigación, que es una marca seria, que lo está hecho. Si nuestra compañera Iris Jaime pues los compró en el tianguis a 30 pesos y son un producto chino que al chino no le interesa, lo que le interesa es que suenen más y que no le importa que Iris Jaime se dañe los oídos, pues entonces entraron ilegalmente al país con un bajo costo, pero no cumplen con una normatividad. Y esas normatividades no es para molestar al vendedor, no es para nada, es para garantizar que Iris no tenga, o quien los use, no tenga un daño. Si usted tiene un cargador para su celular y ese cargador es original o es un cargador que está certificado, pues también verá usted que tiene una etiquetita que dice NOM tal, una norma oficial mexicana, que lo que indica es que la tensión nominal de electricidad, que los componentes, que la resistencia va a ocasionar que si hay una variación eléctrica en su casa, que en México casi nunca sucede, pero que si hay una variación eléctrica, en vez de que ese cargador se queme y que usted por conectarlo ahí en la noche para recibir los WhatsApp del galán o de la galana, lo tenga a la mano y esté con carga, que no se vaya a quemar y que no haya un incendio en su casa o que no le explote, como decían por ahí, que explotan las baterías de litio de los celulares. Tienen que cumplir con una normatividad mexicana. Si lo hizo un chino, que lo que le importa es solamente vender y no le interesa si usted se quema o no se quema, bueno, pues entonces evidentemente no tiene una norma oficial. Es decir, para todo existe una norma. Si usted busca en su horno de microondas, en su refrigerador, la secadora de su cabello, en la computadora, en el cargador, en casi todo,
hay una norma y los servicios también tienen una normatividad. Entendamos las normas como aquel conjunto de reglas que tenemos que cumplir o tienen que cumplir los materiales o los servicios. ¿Para qué? Para garantizar que las personas tengan como tal una buena calidad en cuanto a los servicios y no se ponga en riesgo su integridad o su vida. Técnicamente para eso es una norma. Entonces, ¿por qué nace una norma oficial mexicana específicamente para las adicciones? Insisto, el nombre completo es NOM SSA, en ese momento era SSA 028 de 1999. ¿Por qué nace esa norma? Creo que Stephanie quiere compartir algo. Stephanie. Pues porque empiezan a surgir los establecimientos residenciales y muchos de ellos pues no contaban con el pues cuidado adecuado para el adicto, como los abusos y todas las cosas. Abusos en centros de tratamiento, Stephanie. ¿Usted cree que eso exista, Stephanie? Es muy temprano en la mañana para hablar de esas cosas, Stephanie. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Muchas gracias. Sí, más o menos por ahí va. No sé si el señor Daniel tiene una intervención o dejó la manita ahí. Para los que participen, ya vayan bajando la manita, porfa. Señor Daniel, díganos. Bueno, como acertadamente comentaba la compañera, debemos de hacer un poquito de historia, ¿no? Que en 1975 nace la corriente Condesa, que maneja hasta el día de hoy 3 lineamientos, que obviamente es el buen trato, la buena alimentación y el no maltrato físico, por nombrar algunas cosas, ¿no? Pero a partir de que nace la corriente Condesa, empiezan a salir una serie de, yo le llamaría subgrupos o subgranjas, donde realmente no había una alimentación balanceada, donde no había lugares adecuados para dormir, ni para las necesidades primarias. Entonces, considero que cuando publica en marzo del año 2000, yo le externé en el curso que para mí fue una norma con muchas lagunas legales, ¿no? Incluso la actual me parece que también tiene muchas normas, muchas lagunas, pero yo sí creo que llegó un momento en que a través del maltrato, de que no había una consejería profesional que intervenía sobre todo por derechos humanos. Es cuanto, licenciado. Muchas gracias, señor Daniel. Efectivamente, ahí en la intervención que hacen nuestros dos compañeros, pues tienen mucha razón. Y si lo visualizamos de 1969 a 1999, o sea, ¿por qué nace la norma ahí? Porque cuando en el 69 ya había por lo menos 21 estados que tenían un grupo, a partir de ese momento los grupos de AA, que sesión y media, completamente voluntarios, como AA, empezaron a desarrollar pandemia, que empezaron a surgir grupos por todos lados. Ya en algunos casos ni siquiera les importaba pertenecer a la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, es decir, estar federados, porque recordemos que para Alcohólicos Anónimos es una marca registrada. Alcohólicos Anónimos tiene diferentes tipos de logos, creo que tiene, y que ellos indican solamente a aquellas personas que realmente están adscritos a nosotros como AA y que llevan el mensaje y el tratamiento como nosotros lo llevamos, que se apeguen a estas normatividades, entonces pueden usar el logo. Pero es una marca registrada, es decir, cualquier persona que a mí se me ocurre mañana, bueno, voy a abrir en mi casa, pongo el logo. Eso actualmente está sucediendo con muchos lugares. Incluso hay muchos estados, que es una asociación civil,
a nivel mundial, que tiene su representación, que tiene representación poder sesionar de manera legal, claro. Muchos de ellos dicen, bueno, pues yo soy AA y se ha ido hacia 1969. A partir de ahí, insisto, empiezan a crecer muchos grupos desmedidamente, se dan cuenta que, pues qué sencillo es abrir las puertas de mi casa, invitar a personas, ofrecerles café, y entonces pues pongo unas sillas, pongo algo ahí para poder hablar enfrente y listo, eso es todo lo que necesito. Y creo que nadie me está regulando, nadie me pide una cuota, nadie me pide absolutamente nada, pues yo lo puedo hacer. Empezaron a crecer los grupos. Cuenta la leyenda que a partir de 1969, por ahí de los 70, un poco más adelante, ya nos decía el señor Daniel que en el 75 pasa algo importante, que empiezan a surgir algunos grupos en contrapropuesta diciendo necesitamos cambiar las cosas y ofrecer un trato digno. ¿Por qué creen que un grupo en el 75 tiene que decir necesitamos un trato digno? Pues porque entonces hay algunos reportes de tratos de sentido de que dijeran eso. A partir de ese momento, del 69, de los 70 en adelante, no solamente al 75, sino hasta nuestros días, pero principalmente del 70 para adelante, hasta mediados de los 80, la Secretaría de Salud y algunas instancias federales, municipales, de seguridad pública empezaron a recibir reportes de maltratos a usuarios y dijeron, a ver, espérame, ¿por qué están maltratando a usuarios? Porque la leyenda nos dice que aproximadamente a crecer estos grupos desmedidamente, que eran grupos de hora y media, en algún momento los familiares presionaron a los directivos de los grupos, a los dueños del grupo, a los dueños de la casa que prestaban las instalaciones para llevar las juntas de hora y media, los presionaron y les dijeron, oiga, señor, yo me he dado cuenta que mi familiar los días que viene a la sesión regresado, no consume sustancias, todo va bien. Pero llega el fin de semana, empezamos con los problemas y se pierde 3 días y anda en el parque durmiendo o agarró las vías del tren y sabe Dios dónde va a amanecer y pues tenemos preocupación. ¿No será que se lo podamos dejar aquí? O sea, en vez de que venga ahora obviamente los dirigentes de los grupos que estaban apegados a los lineamientos le dijeron a las familias, no puedo atenderle a su paciente de esa modalidad porque las actividades y en las tardes que tengo tiempo libre abro mi espacio 1 hora y media y listo, y quizá 2 veces a la semana o una, en donde tener a los familiares mexicanos. Insistieron mucho y cuenta la leyenda, no hay nada escrito, pero cuenta la leyenda que algunos de los directivos del grupo, en algún momento, siendo un poco sarcásticos, recuerden que en México no somos tan asertivos para decir, no puedo, no quiero hacerlo. Entonces, dando rodeos, le dijeron a la familia, pues mire, el único lugar que yo tendría es allá atrás, en el patio trasero de mi casa, que tengo una pequeña granjita. Ahí tengo unas vaquitas, tengo unos cumpleaños mi niña y matamos a un borrego y pues hay un espacio vacante. Siendo sarcástico, ¿no? Evidentemente pensando que la familia le iba a decir, ¿cómo cree que lo voy a dejar en la granja? ¿Cómo se le ocurre? Familia, ¿qué se imaginan que recibió de las familias? Que sí. Heidi, que sí. Sí, efectivamente. Los familiares dijeron, pues mire, de estar lidiando con mi familiar que se duerme en el parque, que se duerme en la calle,
que lo hemos encontrado en las vías del tren y que a lo mejor un día pues va a estar partido a la mitad, pues mejor que se duerma ahí en donde tiene usted a sus animalitos. Ahí va a estar bien a gusto, va a estar calientito y bueno, pues ahí está vigilado por usted. Entonces, pensando en ese escenario, fue como empezaron a recibir a usuarios de una manera pseudo residencial, es decir, que ya pernoctaban ahí y ya se quedaban ahí. ¿Ha usted escuchado que en algunos lugares, en algunos estados, a los centros de tratamiento de rehabilitación les llaman granjas? ¿Ha escuchado usted eso? ¿Que les llaman granjas? Dice Heidi que sí. Pues justamente es por eso, Heidi, y todos los demás compañeros que están escuchando la clase, justamente es por eso, porque se la leyenda. Evidentemente, al estar en esos lugares, pues las personas se llenaban de chistes, no tenían una buena alimentación, eran picados por animales, pues había muchas situaciones negativas que los familiares decían, bueno, pues es mejor a que esté en la calle. Por supuesto, cuando la Secretaría de Salud se enteró de este tipo de situaciones, adelante en los 70s, y empezó a tener en algún momento algunos reclamos por parte de los familiares, los centros, bueno, todavía no eran centros de tratamiento, los grupos tradicionales de AA, los que sesionaban hora y media, que la parte trasera de su casa tenían a estas granjas instaladas, ya iban desplazando a los animales por personas, porque también se dieron cuenta que era un buen negocio, es decir, sí le tengo a su familiar, pero pues tráigame despensa, tráigale esto, tráigale aquello, le voy a cobrar una cuota, y entonces se dieron cuenta, mira, pues ya nos está empezando a convenir, ¿no? Tengo a 5 personas ahí en vez de chivos, y entonces pues ya empieza a salir las cuentas. ¿Qué pasa? Que cuando la Secretaría de Salud empezó a clausurar estos lugares, empezó a decir, oiga, usted no puede tener pacientes ahí, ¿no? O sea, en estas condiciones insalubres no puede tenerlos. Empezó a clausurar lugares, a poner multas y empezarse a asociar a esos grupos con lugares que no están adecuados. Aquellos dirigentes, al ver que era un buen negocio, lo que hicieron, optaron por modificar y decir, bueno, pues levanto ahí una casita de láminas, pongo unos catres, hago ahí lo que puedo, y entonces pues ya no están como en la granja, y ya no voy a hacer como que no incumplo, pero me quiero quitar ese nombre de granja porque está asociado con algo negativo a mi tratamiento. Ahora les voy a llamar, aquí está mi grupo, de sesión hora y media, y aquí al ladito es el anexo a mi grupo. ¿Ha usted escuchado que le llaman anexo a los lugares? Bueno, pues ahí viene justamente, es el anexo. Más adelante, por supuesto, los anexos les pasó lo mismo. Los anexos se asociaron a través de un condicionamiento ante la población. Este anexo, todos escuchamos anexo y automáticamente nos viene a la mente un lugar insalubre, un lugar en donde maltratan, un lugar en donde no les dan buena atención a los usuarios. Otra vez empezó a cobrar esta suerte de mala fama los anexos y volvieron a hacer lo mismo, le cambiaron el nombre para que suene más bonito. Ahora no se llaman ni granjas ni anexos. ¿Cómo se autodenominan? Dígamelo usted, porque mi santa boca no puede. Dígame, Heidi, ¿cómo se autodenominan? Centros de rehabilitación. Centros de rehabilitación, pero algunos fueron más allá. No, eso todavía sigue sonando feíto. Ahora lo voy a autodenominar, soy la clínica, dice, ¿no? Soy la clínica, el despertar, o la clínica, el no sé cuánto, la clínica tal, ¿no? ¿Y qué tienes de clínica? Bueno, pues el nombre. Bueno, entonces, resulta ser que así es como surge esta norma, a través de esas situaciones que se dan cuenta que las personas están en lugares insalubres, en donde no se les está dando un tratamiento como tal, porque ya para entonces la Organización Mundial de la Salud había definido a las adicciones como una enfermedad, lo cual llevó a la creación de la norma en donde dicen, si tienes enfermos, ya declarados enfermos ahí en un lugar, entonces tienes que cumplir con ciertas normatividades, por lo menos
equiparadas a un centro de salud y nace la primera norma oficial mexicana, 1999. Evidentemente, esta primera norma oficial mexicana, pues la diseñan algunos personajes, entre médicos, psicólogos, personas que están en oficinas conociendo el fenómeno, muy alejados de la realidad de lo que pasaba en los establecimientos. Surge la primera norma oficial en el 99, entra en vigor inmediato y más o menos por ahí, por el 2002 más o menos, voltean y dicen, tenemos que medir cuántos centros de tratamiento a nivel nacional se apegan a nuestra norma oficial mexicana 028. ¿Qué vamos a hacer? Pues la Secretaría de Salud no tenemos personal para poder mandar a toda la República, a nuestro personal de Secretaría de Salud para ver qué tanto se apegan los centros. Ah, ya sé, vamos a hacer un acuerdo con la Facultad de Psicología de la UNAM y que manden a estudiantes que ya vayan en algunos semestres avanzados, que estén estudiando el tema de las adicciones y que ellos visualicen, que ellos vayan a levantar. Ya se está riendo Heidi Luna, ya sabe qué sigue, ¿verdad? Bueno, pues aquí tienen a un servidor que inocentemente en el quinto o sexto semestre estaba yo ya en la carrera y entonces nos dicen, oye, ¿quieres participar en un evento importante a nivel nacional, federal, representando a la salud? Bueno, nos hicieron crecer como si de veras. Para que al final de cuentas pues nos dieran nuestro chalequito como los del INEGI, nuestra tablita y vete a los centros, ¿no? Llegábamos a los establecimientos, le cuento de manera rápida lo que a un servidor le pasó. A mí me mandaron a la zona de Veracruz y Tamaulipas, imagínense cómo me fue. Literalmente nos persiguieron con machete algunos de los centros, ¿no? Pensando que los íbamos a clausurar, a cerrar, porque la Secretaría de es igual. Pues entonces, aquellos establecimientos que sí logramos ingresar, que sí nos dieron apertura, que logramos levantar, que tanto se apegaban a esta norma oficial del 99, regresamos, entregamos los resultados y aquellos directivos que se encargaban de generar las normas dijeron, se dieron cuenta, porque llevamos evidencia fotográfica, se dieron cuenta que no tenía absolutamente nada que ver, pero nada que ver, la normatividad con la realidad de los establecimientos. Que entraron en sesiones y dijeron, necesitamos modificar esta norma porque está muy alta, les estamos exigiendo mucho. Esta norma la tenemos que actualizar y hasta el 2009 la actualizaron, es decir, le hicieron más ligerita, ya no tiene que cumplir con tantas cosas, pero aún así pues hay que tener cumplimiento porque están hablando de personas con una enfermedad que están en un centro de tratamiento y hay que tratarlas como se merece, con un tratamiento adecuado, apegado a derechos humanos, apegado a principios científicos, apegados a ética. Entonces, 2009 nace esta primera, a esos mismos que nos persiguieron con machete, nos invitan para hacer la supervisión de la siguiente normatividad ya a través de la CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones, para visualizar qué tanto los establecimientos se estaban apegando, pero ya aquí fue de una manera voluntaria, es decir, lanzaron una convocatoria a nivel nacional y les dijeron a los estados, oiga, si usted quiere reconocerse federalmente por la Comisión Nacional contra las Adicciones, indíquenos y nosotros le mandamos a un evaluador, lo visita y si usted cumple, pues entonces le damos un reconocimiento. Si no, no pasa nada. Le prometemos que no lo vamos a sancionar si no cumple, le vamos a dar asesoría. De esa forma se pudieron visitar varios establecimientos. Fue el primer piloteo que hizo CONADIC en el 2010 hasta el 2012 fue cuando se hizo el primer reconocimiento. Les invito a que volteen un poco, regresen su mirada hacia la izquierda y vean cuándo empezó todo esto. Vamos a recordar porque me enredo en palabras y de repente ya no vamos viendo. 1935. En el 2012, estamos hablando del 2012, apenas estamos dando el primer reconocimiento a un establecimiento que medio cumple con una normatividad oficial. Imagínese usted cómo vamos en cuanto a tratamiento de las adicciones.
solamente para sensibilizarlos. 2014, ¿qué pasa entre el 2012 y el 2014? En el 2012 se hizo esta visita, en el 2013 se concluye visitas que nosotros se dan cuenta que casi el 90% del país maneja un tratamiento de ayuda mutua. Ponga la atención y anote eso porque más adelante lo vamos a ver. Manejan un tratamiento de ayuda mutua. Ahorita les explico qué quiere decir eso. Y ese tratamiento de ayuda mutua, las características que tiene, básicamente, es que está manejado por personas que se recuperaron de una dependencia y que no tienen ningún tipo de conocimiento técnico, académico, no hay ningún tipo de conocimiento de tratamientos, no hay ninguna formación, valga la redundancia, formal dentro del tratamiento de las adicciones. Es decir, aunque suene feo, cada quien estaba haciendo lo que quería dentro del tratamiento de las adicciones. Tan fácil como decir, yo abro las puertas de mi casa, tengo 5 cuartos, meto a 50 personas en cada uno, o a 30, o a 10, o a 20, les cobro de a tanto, y pues es todo lo que hago, ¿no? Y lo siento ahí, les hago como que hago el AA, que ni entiendo, pero lo hago y listo. Al darse cuenta eso en estos piloteos, del piloteo del 2010 hasta el 2013, surge la necesidad entonces en el 2014 de decir, si el 90% de las personas que están manejando el tratamiento de adicciones no saben trabajar las adicciones, entonces necesitamos crear un estándar de competencias, es decir, que todos aquellos que trabajan como tal con las adicciones estén alineados a un estándar. Todos aquellos que tienen aquella nominación de padrinos, aquí por supuesto estábamos excluyendo a los profesionales, a los médicos, a los psiquiatras y a los psicólogos especializados en adicciones. Aquí estábamos hablando de los famosos o los llamados padrinos. Ustedes han escuchado de los padrinos, ¿verdad? ¿Saben qué es un padrino? Sí saben qué es un padrino, Heidi, usted sabe qué es un padrino. Ser supremo que tiene la capacidad de caminar sobre el agua y casi levitar. Dígame, Heidi, ¿qué es un padrino? Es una persona que va guiando tu proceso de recuperación, pero bueno, surge a través de los grupos de AA y pues ahí también se va a la cuestión de ayuda mutua. Sí, muchas gracias, Heidi. Efectivamente, un padrino es aquel personaje, aquel sujeto que es el dirigente, como el líder del grupo, en donde tiene una cierta categoría que se la denominan los demás y en algunos casos se la autoadjudican, en donde, bueno, pues ellos a través del compartimiento y a través de una serie de instrucciones son quienes como tal guían, toman a un cierto tipo de personas y los van guiando para su proceso de cambio. Entonces, en ese sentido dicen, bueno, como no hay un lineamiento y cada uno de ellos, cada uno de estos padrinos, ¿y por qué se enfocan en ellos y no en los profesionales? Insisto, por las estadísticas. La estadística, no lo olviden, casi el 90% del país en ese momento, y la cifra se mantiene en la actualidad, 2022, la cifra se sigue manteniendo casi el 90% a lo largo y ancho del país, siguen estando operados por establecimientos de ayuda mutua. Insisto, anótenle porque más adelante les voy a explicar muy bien qué es esos establecimientos de ayuda mutua y la relación que tienen. Entonces, si están manejados en su 90% por personas que trabajan bajo el modelo de ayuda mutua, que se recuperaron de una dependencia, que estadísticamente tienen terminado el segundo de secundaria, que estadísticamente no es por etiquetas, no es por discriminación, es estadística. Estadísticamente tienen el segundo de secundaria. Estadísticamente todas estas personas se recuperan de una dependencia. Estadísticamente no tienen formación, insisto, formal para las adicciones, académica. No tienen el conocimiento para un tratamiento, no cuentan con las herramientas y los elementos. Lo único que tienen, digo, parece que estoy demeritando, pero no,
Lo que tienen es la experiencia de haber sufrido una dependencia, pero nada más, es todo lo que hay. Digo, si es mucho, si es meritorio, pero nada más. Entonces, a través de ese momento dicen, bueno, necesitamos dotar a estas personas, si son el 90% del país, necesitamos dotarlas de mejores herramientas. Vamos a construirles un estándar de competencias y entonces 2014 se crea ese estándar de competencias para los consejeros en adicciones. Es decir, en esta clase lo que vamos a ver son la consejería de las adicciones. Usted necesita saber por qué, de dónde surgen, qué es lo que tiene que hacer un consejero. Muchos de aquí son psicólogos que se están especializando en adicciones. A muchos de ustedes les va a tocar el trabajo de supervisar lo que haga un consejero. Si usted conoce todos estos elementos, usted va a decir, este consejero está pegado a un estándar mexicano de competencias de consejería en adicciones o este consejero está haciendo su voluntad. Si usted no sabe qué es lo que sí debe de hacer un consejero bajo la norma, bajo el estándar de competencia 0548, pues el consejero los va a marear, ¿verdad? Les va a decir que está haciendo milagros, que está salvando vidas, y entonces usted no va a tener oportunidad de poder como tal supervisar el trabajo de, más que supervisar, colaborar verdaderamente, porque la idea más allá que supervisar es colaborar, es decir, tan importante es la experiencia de un consejero, pero también es muy importante que tenga esas herramientas y que las complementemos con conocimiento más avanzado que tendríamos que presumir los psicólogos. Si juntamos esos dos mundos, entonces haríamos un tratamiento ideal, ¿no? Lejos de pelearnos, porque en muchas ocasiones hay como una disputa entre los consejeros y los psicólogos. Ay, pero ellos no saben qué es eso, nunca van a entender y dividen al grupo. La idea es que conjuntemos esfuerzos para brindarles mayores herramientas a los usuarios, pero pues el psicólogo tiene que saber perfectamente y también el consejero tiene que saber qué es lo que debe hacer y que hay un estándar. Entonces, en 2014 viene la creación de este estándar de consejería en adicciones, el estándar de competencia 0548. La vez pasada les mostraba el certificado de la estandarización, ahorita se las vuelvo a mostrar. Y en el 2016 se hace un proceso de certificación a nivel nacional, pagado completamente por la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, gratuitamente para las personas. Pero solamente fue todo lo que hubo gratuito y eso se terminó. No les quiero platicar por qué. Bueno, ¿por qué la necesidad de todo esto? Porque, insisto, aquellas personas que estaban en sus oficinas con la Ciudad de México, en la Secretaría de Salud, piso 34 de la Torre de Chapultepec, con vista al lago y al hermoso bosque de Chapultepec con sus jacarandas preciosas en estas épocas, pues pensaban que todos los centros de tratamiento eran más o menos así como esto. Dijeron, mira, en el país los centros de tratamiento son lugares amplios, con jardines, edificios en donde tienen unos dormitorios dignos para las personas, así duermen todos, con un espacio mínimo de 40 centímetros, como nos marca la normatividad. Si se dan cuenta, ahí tienen su aire acondicionado, bien a gusto. Así son los lugares en donde se brindan las sesiones grupales, así son en los centros de tratamiento. Pero la triste realidad, cuando llegamos los supervisores con las fotografías, pues ya les había mostrado, pues son estas, ¿no? En donde en algunos de los establecimientos se desafía totalmente la lógica, se desafían las leyes del universo, las leyes de la física, en donde decimos que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. Bueno, pues aquí está el desafío total. Efectivamente, sí pueden, lo logran. Tantas personas pueden dormir en un centro de tratamiento, ahí brindándole ayuda a uno de los usuarios, que amablemente está aceptando la ayuda. No lo están sometiendo, no lo están obligando a nada. Él así es su forma de recibir la ayuda.
Lugares en donde verdaderamente no hay un tratamiento, en donde hay hacinamiento de personas, en donde se convierte en una mini cárcel, en donde parece que hay que cuidarse las espaldas nada más de todo lo que está sucediendo, lugares insalubres, lugares en donde no cumplen con ningún tipo de normatividad, lugares en donde por el mismo tipo de personas, por no haber un filtro, por no haber como tal un proceso de admisión de los usuarios, pues se reciben a todo tipo de usuarios, a veces con patologías dual, a veces con trastornos mentales, hay amotinamientos, peleas, incluso hay muertes, como en este caso, no tengo a nadie de Guadalajara aquí, ¿verdad? No vayan a reconocer el centro, mejor les paso rápidamente la diapositiva. Pero ahí en ese establecimiento, pues hubo una persona muerta, llegó persona de la fiscalía, pues llegaron los responsables de Secretaría de Salud, responsables del Estado, a ver qué es lo que estaba sucediendo en este establecimiento. Ya conocen estas imágenes. Salió la noticia, ¿no? Es algo Sí, público. así es. La mayoría, algunas veces como la comisión mixta, y todo salió en las noticias. Por eso puedo mostrar las imágenes. Ahí tengo un archivo fotográfico que en un acuerdo con Secretaría de Salud yo no puedo mostrar porque estaría violando los derechos, pero esto salió en las noticias. Esto, si lo buscan, lo pueden encontrar directamente en las noticias y pues ahí está publicado. Este centro que también se cierra por que se cayó una barda en la parte de atrás porque no tiene la infraestructura, que también es parte de la norma oficial mexicana. Murieron también un par de personas por ahí, personas que se reciben con una discapacidad y que el establecimiento no tiene los medios para hacerlo, otros para poder recibirlos, otros establecimientos en donde pues se adjudican nombres, ¿no? Así como ven que es tan fácil tomar el logo de AA y decir yo soy AA, así tan fácil digo, también soy instituto, ¿no? Y no me interesa y también soy instituto. Pero pues voy más allá, no solamente soy un instituto. Además, como he escuchado que aquí en las juntas que damos terapia intensiva, pues eso de terapia intensiva me suena que también hasta soy hospital. ¿Y por qué no? Yo quiero ser más que los demás. Entonces aquí en el patio de mi casa yo le pongo ahí el letrero que soy el Hospital Santo Tomás y acepto las 24 horas y desintoxico con la Generosa. Si usted no sabe qué es la Generosa, no quisiera decirle, señor Miguel Ángel, ya se rió porque él sí sabe que es una Generosa, luego platicamos de eso. Pero así desintoxican de repente en los establecimientos con el conocimiento que llegan a tener las personas, se cierran los establecimientos. Entonces, bueno, ya hicimos un breve recorrido de toda esta historia de por qué la necesidad de los consejeros en adicciones, del desfase que tenemos. Apenas, insisto, en el 2016 fue la primera oleada de consejeros certificados que hay, que ya se están apegando a un lineamiento. Sin embargo, el problema es muy grave en el país. El problema en el país, hay muchas personas que están trabajando sin ningún tipo de dirección y parece ser que sin ningún tipo de lineamientos o restricciones. Hacen técnicamente lo que quieren. Incluso algunos de ellos, los demás los denominan como los fuera de serie. ¿Usted ha escuchado eso, que es un fuera de serie? Monse Romero, porque sí lo ha escuchado, que es un fuera de serie, Monse Romero. Yo no quiero manchar mi boca y amargar mi café, pero usted dígalo. Es como su metodología de trabajar en donde se acepta pues como de todo y muy problemático. Así es, Monse. Un fuera de serie, Heidi, perdón, no había visto la manita levantada. Heidi, cuéntenos. Bueno, a mí una vez me tocó ir a Guadalajara y o sea, ese fue grupo, así como tal, no era internamiento. Y llega al punto, o sea, hasta que se golpean ahí mismo, o sea, está la terapia y se empiezan a tirarse entre sí y al último empiezan como que unos golpes y es como que la manera en la que ellos descargan como las emociones y cosas así. Lamentablemente sí, Heidi, algunos de los establecimientos, voy a cerrar este segmento para irnos a un descansito, en donde muchos de los establecimientos y muchos de aquellos que se llaman
padrinos, que ya después les vamos a modificar el nombre porque van a ser consejeros, siempre y cuando se certifiquen y conozcan de los lineamientos, conozcan las técnicas apegadas a la investigación, que conozcan el apego a los derechos humanos, que conozcan aquellos elementos que realmente aportan hacia el tratamiento. Entonces, bueno, esos son los que se denominan consejeros y sobre todo se certifican. En el caso de aquellos que no, que siguen operando todavía bajo ninguna dirección o van deformando los programas de AA, porque, insisto, el programa AA es un programa poderoso, es un programa que tiene muchos elementos adecuados. Sin embargo, el problema es las personas que lo toman y lo deforman, que incluso lo toman ilegalmente porque no están adscritos como tal a AA y empiezan a deformar. De tal manera que a veces las personas que se recuperan de una dependencia bajo esos modelos que se van deformando, pues se adhieren a esos grupos y después abren un grupo y así se sigue deformando más hasta que llegan a los golpes. Un ejemplo muy sencillo, creo que la mayoría de los que están aquí están en Nayarit, ¿verdad? Nayarit nos acaba de dar hace 2 semanas un ejemplo muy lamentable de los establecimientos. Hay un centro de menores, un centro de tratamiento de menores en Nayarit, en donde el director en una de las juntas golpeó a uno de los muchachos y pues evidentemente ante las cámaras, ante el tratamiento, ante los derechos humanos, ante todas las políticas, ante todos los postulados, pues por supuesto no está actuando de una manera adecuada y afortunadamente cerraron el establecimiento, desalojaron a los menores de ahí, pero dense cuenta, eso pasó hace 2 semanas, estamos en el 2022 y no podemos entender que los tratamientos necesitamos apegarnos a los lineamientos. Pasó en su estado en la gran mayoría de ustedes, digo, y no crean que son los únicos, ¿no? Esto pasa en todos los estados, diario cierran un establecimiento, diario las noticias, bueno, ya los periódicos amarillistas ya les interesa, ¿no? Oye, ¿qué es que pasó un motín en un centro? Ay, qué flojera, ya ni quiero cubrir la nota, ¿no? Dígame Sol. Eso le iba a comentar yo. Lo que pasa que aquí estoy trabajando en el ayuntamiento de Islán del Río. Es un municipio de Nayarit, no sé si ubique. Sí, sí, claro. Ah, ok. Entonces, hace como un mes vinieron instituciones de la SEP y creo que Maracame de Tepic y estuvieron ubicando diferentes instituciones de adictos. Aquí nada más se cuenta con 4 instituciones y solo 1 dejaron abierto. En la mayoría encontraron personas el baño, animales, higiene súper mal. Y creo que en un establecimiento encontraron a una mujer en un cuarto y a 4 hombres encerrados. No se identificó que a la mujer estaban abusando de ella sin su voluntad. Y ahorita actualmente nada más hay uno aquí en Islán, se cerraron los otros. Y creo que están peleados con el ayuntamiento porque pues creen que por la presidenta se cerró, pero no podía continuar por las medidas de precaución que no estaban bien. Claro, qué lamentable escuchar eso del Sor García. Lamentable esa situación, sobre todo para la tierra nayarita, donde casi les pedí que me adoptaran. Hora de espíritu. Pues véngase. Sí, ya el buen Francisco Wong y Amauri, personal del SECA de Nayarit, desde cuando me invitan por allá, tengo muchas ganas de ir, me gusta mucho cuando voy a supervisar, es una tierra muy bonita y es muy lamentable, he trabajado mucho por allá en Nayarit, en varios de los establecimientos, he colaborado con el SECA, con algún personal de Maracame también, y es lamentable escuchar esto, pero insisto, no solamente en Nayarit pasa, eso pasa en todos los estados. Lamentablemente estamos
en pleno 2022 y aún no conocemos, no sabemos que tenemos que apegarnos. El hecho de que nosotros podamos difundir que la consejería se tiene que hacer bajo ciertos lineamientos es algo súper importante. Ustedes van a ser piezas fundamentales para que puedan ir replicando qué es lo que sí debe de haber y sobre todo que existen lineamientos y existen normatividades que les indican qué sí hacer y qué no hacer a los consejeros, porque pareciera ser hasta ahora que les dan libertad. Entonces es súper importante, considero yo, esta clase, este conocimiento para que verdaderamente nosotros entendamos hacia dónde se tienen que dirigir los esfuerzos de los consejeros para colaborar con ellos. Una intervención más y tomamos un recesito de 15 minutos. Isadora. Perdón que no prenda la cámara, pero no sirve mi video. Bueno, yo nada más quiero comentar que no nada más en los centros, hay en los grupos Al-Anon, esos padrinos que usted comenta. Tengo una paciente que está yendo a un grupo Al-Anon y dice que la madrina, mi paciente tiene grado de estudios, grado a nivel doctorado, pero obviamente eso no te exime de convivir con un adicto, ¿no? Claro. Y ella dice que yo la mandé a un grupo Al-Anon precisamente para que pudiera ella delimitar, y dice que ya tiene un tiempo y que la madrina de ese grupo le insinuó, y así en el grupo, en la tarima, o como le llaman ahí, dijo que los grados no le quitan la toxicidad, porque hay mujeres que con grados universitarios se quedan con el marido, o sea, tan locas, se quedan con el adicto. O sea, lo que yo veo que esa madrina está utilizando la misma agresión pasiva que el adicto hace con ella en su casa, y hasta ahorita me estoy dando cuenta que debe de haber reglamentos y lineamientos para esos padrinos, porque al final del día vino aquí a terapia y me dijo, me siento mal. De verdad, Isadora, no dijo mi nombre, pero me sentí agredida, y entonces una vez que me narró, obviamente entendí que es el mismo escenario del que está huyendo en su casa, y está encontrando el mismo escenario en su en la madrina del grupo, así pasivo-agresivo, no le dijo directamente, no habló, y degradando su nivel universitario. A nivel, pues como psicólogos sabemos que una cosa es lo cognitivo, la preparación, otra parte es la emocional, cómo nos traga, ¿no? Entonces sí, es importante también, seguramente ahora que lo estoy viendo, regular esos grupos de Al-Anon en esos aspectos. Y efectivamente ninguna de las personas nos escapamos del alcance de la enfermedad siendo copartícipes, ¿no? También hay muchos casos en donde las psicólogas, principalmente de los establecimientos, acaban enamoradas del paciente. Por favor, no permita eso, es una trampa muy cruel. No lo hagan, dividan por favor el trabajo profesional con el sentimental. Heidi, ahora sí ya nos vamos a un corte. De hecho, no más como que el enamoramiento también supe de una colega que estaba interviniendo a la usuaria, y de repente me comenta algo así como muy, muy importante, ¿no? Y me dice, ¿tú eres psicóloga? Y yo, sí. Me dice, tú no me vas a maltratar, ¿verdad? Y yo, no. Y me dice, es que, y ya me dijo, cierta persona, así, me dio como que toda la explicación, y me dijo, ella me maltrataba y siempre juzgaba todos mis compartimientos, o sea, todo el tiempo. Y yo así de, ¿qué está pasando? Entonces sí estuvo como muy feo, o sea, no nada más como que los enganches, sino también esta parte, pues ya de llegar al punto de maltratar pues a nuestro paciente, no creo. A veces cuando incluso como psicólogos no tenemos la formación para el tratamiento de las adicciones, nos quedamos sin herramientas y decimos, ¿qué hacemos? ¿No? Pues lo que se nos ocurre, y a veces lo que se nos ocurre es empezar a regañar a los usuarios. Es por eso tan importante que ustedes como psicólogos especializados en adicciones, pues justamente tomen todo este tipo de diplomados para poder generar planes de tratamiento. Cuando uno genera un plan de tratamiento y uno dice, mis sesiones van a ser esta y esta y esta, tratamos, entonces eso nos ayuda a no salirnos de
de esa planificación para justamente no permear situaciones personales con el tratamiento y no hacerle más daño, ¿no? Aquí la importancia es ni hacerle más daño al usuario y tampoco hacernos daño a nosotros. Bueno, vamos a tomar un pequeño recesito. Vamos a tomar un receso de 15 minutos y regresamos para ver la siguiente parte. Creo que la maestra Frida tiene por ahí un comentario que hacernos. Sí, tengo ahorita un problema técnico. Voy a cerrar la sesión. ¿Tenemos cuántos minutos, maestro? 15 minutitos. 15 minutitos. Le voy a reiniciar la sesión mandándoles el link al grupo y volvemos a entrar con el mismo. Nada más tuve que hacer unos cambios por 2 o 3 compañeritos que no pudieron entrar. ¿Sí? Ok, perfecto. Ok. Listo. Gracias, Bueno, maestro. Hasta luego. luego.